¿Cómo andan, amigos? Bueno, el fútbol argentino y el fútbol sudamericano compitieron en el Mundial de Clubes. Sin embargo, los resultados, por lo menos para el fútbol argentino, no fueron los esperados. Por eso cabe hacerse la pregunta si realmente los equipos argentinos compitieron en ese Mundial de Clubes. Por eso se me ocurrió hacer un video analizando 4 aspectos del juego. En este caso, el control, la solidez defensiva, la habilidad, la presión y la intensidad física de las dos ligas sudamericanas, ¿no? La Liga Argentina y la Liga Brasilera, el Brasileirao, y contrastarlos con los datos de las 5 ligas más importantes de Europa y ver qué similitudes y semejanzas hay en esas variables del juego. Como les decía, me parecía sumamente interesante, ya que, como decía, digamos, el fútbol argentino no se pudo desempeñar como al principio uno podría llegar a esperar, no pasando la primera ronda, la verdad, un papelón para los equipos argentinos, pero bueno, en ese sentido me parecía muy interesante hacer este tipo de análisis. Por eso cabía la pregunta de qué pasó, qué pasa con los datos de estas dos ligas y compararlos, y en ese sentido tener un contraste con las ligas europeas, ¿no? Y bueno, si ya nos metimos directamente en lo que es la data, ¿no? Dura y pura, si nos fijamos, a mí me gusta siempre hacer hincapié en lo que es el control, en la salida, ¿no? de los equipos. Yo había hecho un poquito de hincapié la semana pasada en la salida de los arqueros. Si se fijan, en la primera línea tenemos 3 arqueros del fútbol europeo, ¿no? Neuer, Robert Sánchez y Donnarumma. Y en ese sentido, se fijan, los arqueros están mucho más involucrados en el juego y hay un contraste con los equipos de Sudamérica, ¿no? Fíjense, muchos más pases largos en Rossi, John y Marchesín. Y en ese sentido, el control, como decía, pasa mucho por la salida de los equipos. Por eso me parecía interesante ver el valor o el porcentaje de saques de arco largos de más de 36 metros en el Brasileirao respecto de la Liga Argentina. Y se fijan, el Brasileirao está por menos del 40% de sus saques de arco son largos, es decir, priorizan salir por abajo, y la Liga Argentina está más del 55%, ¿no? En ese sentido, quizá perdiendo control del juego ya desde el arranque, desde el inicio. Y si ponemos en contraste a las ligas europeas, fíjense, el Brasileirao está mucho más cerca de lo que son los promedios de las ligas europeas, ¿no? Y quizás en la liga en España, ¿no? Hay 3 equipos que arrastran un poco ese valor, como son el Alavés, el Getafe y el Leganés, ¿no? Y si se fijan, quizá una curiosidad, Platense es el equipo que menos prioriza el control de valor, al menos desde la salida, y eso lo hemos destacado en el canal justamente porque tienen a Ronaldo Martínez, ¿no? Que es un especialista en bajar pelotas de aire, y San Lorenzo en ese sentido está por encima del promedio en lo que es saques largos altos. Si pasamos ya a la siguiente categoría, quizás esto es un poco más en detalle, ¿no? Todos los equipos del fútbol argentino, fíjense, arrancan desde el 30% los pases largos desde la salida, y el fútbol brasileño, ¿no? Arrancan en el 15% de sus pases de la salida, ¿no? Me parecía sumamente interesante el contraste, y de vuelta Platense está al final de la tabla, y en Brasil llegan solamente menos del 60%, es decir, priorizan salir por abajo. Y como decía, si ya nos metemos en la próxima categoría, en lo que es el control, siempre es muy interesante ver la cantidad de pases, la secuencia de pases, y en ese sentido la cantidad de pases acertados, ¿no? Por eso me parece que esta categoría es muy importante para lo que es el control del juego. Y si se fijan, acá tenemos un gráfico de dispersión con los pases acertados en el eje Y y los pases largos en el eje X, ¿no? Si se fijan, obviamente al menor porcentaje de pases largos, uno piensa que el equipo va a tener mayor control del juego, ya que los pases largos son los que menos porcentaje de acierto tienen. Y en ese sentido, fíjense, la liga brasilera, ¿no? Está por encima del 80% en pases acertados y tiene un menor porcentaje de pases largos, es decir, tiene pases largos en menor cantidad, ¿no? Que la Liga Argentina, que tiene un 20% de sus pases son largos, y al mismo tiempo apenas supera el 70% en pases totales acertados. Y de vuelta, si contrastamos a las ligas europeas, fíjense cómo de vuelta el Brasileirao está más cerca de los valores que vemos en Europa. San Lorenzo está muy cerquita del promedio de vuelta de la Liga Argentina. Otra cuestión relacionada al control del juego, fíjense, la distancia recorrida con la pelota respecto de los pases completa, todo por 90 minutos. Y si se fijan, el Brasileirao de vuelta está rondando los 400 pases por partido, ¿no? La Liga Argentina apenas si llega a los 300 en promedio, y la distancia recorrida con la pelota en el Brasileirao es mayor, 290 respecto a la Liga Argentina, que no debe llegar a los 250 por 90 minutos. Y de vuelta, el Brasileirao en ese sentido, si lo comparamos con las ligas de Europa, está bastante más cerca de los valores de esas 5 ligas.
Y para poner en contraste, hay dos equipos del fútbol argentino que son River y Argentinos Juniors, que están por fuera del promedio claramente, y se ve ahí cómo tienen quizás valores más cercanos a los que hay en el fútbol europeo. Después, si pasamos ya a la segunda categoría, que es la solidez defensiva, bueno, en ese sentido hay que mirar mucho las formaciones que se utilizan en estas ligas, ¿no? Fíjense, el Brasileirao tiene la formación 4-2-3-1 como la predilecta. Un 70% de los equipos la usaron en el 2024, y la Liga Argentina un 5-3-2, quizá como su formación más predilecta. En promedio, es cierto que las formaciones pueden cambiar si es con la pelota o sin la pelota, pero de vuelta, si ponemos en contraste con las ligas europeas, fíjense, tanto la Premier como la Bundesliga prefieren utilizar 4-2-3-1 como sucede en Brasil, lo mismo la Liga y la Ligue 1, ¿no?, de Francia, pero en menor proporción en ese sentido. Quizás el que sale de la media es la Serie A, con 50% de los equipos prefieren utilizar la formación 3-5-2, eso quizá por una preferencia histórica, ¿no?, del calcio, la liga italiana, donde prefiere mucho priorizar el aspecto defensivo y la solidez defensiva, que lo vamos a estar analizando en esta categoría, como decía recién. Así que interesante ver de vuelta cómo el Brasileirao quizás se aproxima más a lo que pasa en Europa en ese sentido. Y algo que es muy importante en lo que es la solidez defensiva son los duelos aéreos, ¿no?, por 90 minutos, al mismo tiempo que los tackles. Y si se fijan en ese sentido, quizás la Liga Argentina en tackles ganados por 90 están bastante parecidos. Quizá la Liga Argentina sobresale en duelos aéreos ganados, ¿no? Volviendo a la Liga Argentina bien física en ese sentido. Quizás... Pero de vuelta, si se fijan, si trazamos una línea que mayor se ajusta a estos puntos, que sería en esta dirección, quizá la Liga Argentina está un poco por fuera de esa línea que se ajusta a los puntos. Así que en ese sentido, si bien pareciera que tiene una solidez física o solidez defensiva importante en cuanto a duelos aéreos, quizás no se estaría ajustando a la recta que mejor ajusta a todos los puntos, ¿no? Entonces, y acá lo tenemos a San Lorenzo, ¿no?, que está quizá un poquito por fuera del promedio de la Liga Argentina. Otro aspecto interesante es siempre la valla invicta respecto de los tiros al arco recibidos, ¿no? Fíjense cómo la Liga Argentina en ese sentido tiene valores parecidos al Brasileirao en lo que es valla invicta, pero obviamente recibe menos tiros al arco también, ¿no? Eso habla un poquito de la solidez defensiva, porque si vos permitís menos tiros al arco, ¿no?, entonces eso quiere decir de que tu defensa es sólida, ¿no? El Brasileirao en ese sentido permite más de 4 tiros al arco por partido, y fíjense la Serie A, ¿no?, cómo sobresale en ese sentido, y el resto de las ligas de Europa quizás están un poco por detrás en ese valor. Y bueno, si nos metemos ya en la tercera categoría, que es la habilidad, quizás está un poco más subjetiva, pero me gustaba, me parecía súper interesante, ¿no?, la habilidad, porque uno siempre la destaca, ¿no?, con el fútbol argentino. Entonces me parecía, de vuelta, es una característica un poco subjetiva, pero me parecía importante destacarla porque es una de las cuestiones que se le destaca al jugador argentino y que tiene por excelencia, ¿no? Lo mismo el jugador brasileño, ¿no? Entonces en ese sentido me parecía que era importante, quizás un poco subjetiva, como decía, qué parámetro medir, ¿no? Las gambetas exitosas cada 90 minutos, si se fijan, y si la ponemos en contraste con la distancia recorrida con la pelota, que también habla un poco de cuán hábil es un jugador para recorrer distancias con la pelota. Entonces, en ese sentido, se fijan, el Brasileirao quizás sobresale un poco, ¿no?, por encima de la Liga Argentina. Quizás en gambetas exitosas la Argentina está un poquito por encima, pero en lo que es la distancia recorrida con la pelota, es decir, cuánto un jugador puede recorrer, está por encima en ese sentido el Brasileirao. Y si nos fijamos, ¿no?, bueno, el Brasileirao se arrima un poquitito a las ligas europeas, sobre todo la Liga, la Premier y la Ligue 1. El Calcio y la Bundesliga quizás un poquito por debajo en gambetas exitosas, ¿no? Sin embargo, todas las ligas, salvo la Liga Argentina, recorren distancias con la pelota mayores. Así que, bueno, en ese sentido me parecía interesante destacarlo, ¿no? Es algo que tiene la Liga Argentina, las gambetas, pero quizás en la distancia recorrida con la pelota no. Y esto es ya gambetas por 90 y gambetas exitosas, es decir, la relación entre la cantidad que se hacen por partido respecto de las que son exitosas. Y si se fijan, quizás en ese rubro la Argentina intenta menos gambetas por 90,
y al mismo tiempo completa las mismas que se completan en Brasil, que intenta un poco más de gambetas por 90 y se completan menos en ese sentido, la relación es menor, ¿no? Y si se fijan, la recta que mayor se ajusta a los puntos en este caso incluiría a la Argentina, así que en ese sentido quizás está un poquitito por encima de esa recta, ¿no? Si la trazamos justamente por acá, en ese sentido entonces quizás la Liga Argentina sobresale un poquitito por el resto. La Serie A no es llamativo, no se intentan muchas gambetas, un poco lo que decía de la solidez defensiva del juego italiano, ¿no? Que por excelencia lo marca su historia. Y si nos metemos en la última categoría, que es la presión e intensidad física, ¿no? Si hay un equipo que se caracterizó en el fútbol argentino, por eso fue el Argentinos de Nico Díez, meter presión alta. Yo lo destacaba en algún video pasado, ¿no? Fíjense cómo mete presiones altas. Quizás hay un parámetro que sobresale para determinar el tipo de presión, es las intercepciones por 90 minutos. Fíjense en ese sentido el Brasileirao está peor en ese sentido, ya que tiene menos de 7,5 por partido y la Liga Argentina está cerca de las 9 intercepciones por partido, ¿no? Si contrastamos eso con los valores de las ligas europeas, quizás la Liga Argentina es la que en este caso se arrima más a las 5 ligas más importantes de Europa, y tenemos a San Lorenzo ahí que se sale un poquito de la media con 9,5 intercepciones por partido en el torneo anterior. Y otra variable que me parecía interesante es la reducción de pases completos. Esta es una variable quizás un poquito más compleja para entender, es si tu equipo tiene un 80% de pases completos por partido y se enfrenta con un equipo X, por ejemplo el equipo de Argentinos Juniors, y el equipo de Argentinos Juniors reduce tu porcentaje de pases completos en un 5%, pasa de 80 a 5 porque tiene mayor número de intercepciones, por ejemplo, ese 5% es el porcentaje de reducción de pases, es decir, qué porcentaje reduce tus pases en un partido de fútbol. Y si se fijan, el equipo que tiene mayor reducción de pases completos por 90 minutos es el Brasileirao, ¿no? En promedio, ¿no? Estas flechitas que están acá en el medio son el promedio. Pero sin embargo, si se fijan quizás en cuanto a equipos individuales, por ejemplo tenemos al Barcelona y al Bayern Múnich, ¿no? Que son equipos que cuando los enfrentás reducen tu porcentaje de pases acertados mucho. Fíjense, el Barcelona 15% lo reduce y el Bayern Múnich 12%, por casi cerca del 13% de reducción de pases. Y en ese sentido, de vuelta, el bicho de la paternal y River en la Liga Argentina son los equipos que, bueno, te meten mucha presión y reducen el porcentaje de pases acertados. Y en contraste, ¿no? Tenemos a Riestra, que es un outlier, ¿no? Muy por debajo de el resto del promedio de los equipos de la Liga Argentina. Y si miramos ahora sí, una variable que siempre me resulta interesante, sobre todo en el fútbol argentino, ¿no? Que es el tiempo neto de juego, que quizás muchas veces pasa desapercibido. Fíjense cómo en ese sentido la Liga Argentina está muy por debajo del promedio de las ligas europeas, ¿no? Que están entre 60 por cerca del 60%. Quizá el Brasileirao en ese sentido se arrima mucho más a el juego europeo, y la Liga Argentina, que es una liga por excelencia bastante mañosa, ¿no? Donde se demora mucho, se corta mucho, ¿no? Es difícil, y en ese sentido, por eso decía, el tiempo de juego neto de juego es bastante bajo. Otra cosa importante que hace la presión y la intensidad física son los disparos de larga distancia, ¿no? No es lo mismo un patrón de disparos, como se fijan acá a la izquierda, dentro del área, respecto de un patrón por fuera del área, ¿no? La distancia promedio del tiro en metros, y entonces acá, bueno, se fijan en este gráfico, la Liga Argentina sobresale en ese sentido, ¿no? Quizás respecto del resto de las ligas, muy parecido a los valores que hay en el Brasileirao, pero cuando uno mira cuántos tiros al arco, es decir, cuántos de esos tiros van al arco realmente, fíjense cómo la Liga Argentina, digamos, el contraste, ¿no? Muy pocos de esos tiros van al arco realmente. Interesante, como decía, los tiros al arco por 90. Y a modo de resumen, en este gráfico de Ben, quizás un poco forzado con las 4 categorías, ¿no? Quizá para ver en cuáles de ellas se superponen, ¿no? Las ligas. El Brasileirao, sin lugar a dudas, me parece que en las 4 categorías se encuentra, digamos, en el mismo lugar que las ligas europeas. Quizá la Liga Argentina, donde sus mayores fortalezas son la habilidad y la solidez defensiva, quizá con algunos defectos en el control y en la intensidad, ¿no? Como lo veíamos en las diapos anteriores, y en ese sentido, bueno, las ligas europeas se sitúan un poco por encima. Quizá la Bundesliga y la Liga sobresalen más en lo que es el control, la habilidad y la presión y la intensidad física.
Bundesliga, ¿no? O la Bundesliga en la solidez defensiva y el Calcio también en ese sentido más en la solidez defensiva. Pero bueno, siempre tenemos, como decía, algunos puntos para resaltar en cada liga, ¿no? Por ejemplo, en River y Argentinos Juniors en ese sentido están por encima del promedio de la Liga Argentina y quizás se ubican en otros lugares, como por ejemplo el Bayern Múnich, donde quizás se ubica en el centro también. Bueno, amigos, eso era lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de análisis, obviamente, como les decía al principio, déjenme algún comentario. Si les parece que, obviamente, seguro alguna otra categoría habría que agregar. Pero bueno, si les gusta, como decía, este tipo de análisis, déjenme algún comentario. Si coinciden con el análisis o si no coinciden, también bienvenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video con mucho más datos. Y bueno, gracias por sintonizar.